Y yo creo que faltan 2 prédicas sobre esta serie o 3. Pero en la próxima se va a profundizar un poco el conocimiento. Estamos ahora planeando, ministrando para que el verdadero conocimiento de quién es Dios sea entendible para todos aquí. Serie ¿Quién es Dios? Tercera parte. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por el grupo de multimedia, a la líder de este ministerio y todos los jóvenes que Dios ha incorporado a este ministerio. El texto principal se encuentra en Éxodo. Éxodo, todos saben que significa diáspora, salida masiva, salida en grupo. Éxodo 3, 13, 15. La Biblia por sí se explica por sí sola. Nadie tiene que agarrar una interpretación fuera de la Biblia. Lo que la Biblia dice en una parte determinada, te lo explica en otra. La Biblia no se contradice absolutamente en nada. Esas teorías conspirativas de contradicciones, de partes oscuras, eso es mentira. Siempre hay una explicación. Para eso hay que estudiar teología, pero sobre todas las cosas, usar las herramientas de hermenéutica, exégesis, pero sobre todas las cosas tener una comunión directa con el Maestro, con el Espíritu Santo. Y el libro de Génesis es la base de toda la Biblia. La gente toma por sentado el libro de Génesis como si fuera un libro poético, histórico. El libro de Génesis fue una revelación que Dios le dio directamente a Moisés. La Biblia comienza con una revelación de Dios y termina con una revelación de Dios. No quiere decir que haya dado Dios exacto, le haya dado a Moisés exacto todos los datos de cómo fue la creación, pero sí hace una síntesis para que todos tengamos una idea, pero a través del Espíritu Santo podemos enriquecerla, podemos recibir interpretación de esa revelación. Y la Biblia en Génesis habla todos los parámetros o principios fundamentales o las directrices fundamentales que se establecen a través de toda la Biblia están primero en Génesis. Las primeras menciones tienen un carácter significativo. Cuando la Biblia menciona algo por primera vez, tiene un carácter significativo para toda la Biblia. Génesis, de verdad que cuando yo comienzo a leer, decía el otro día, la Biblia por el libro de Génesis, vaya, eso entro con un regocijo increíble. Toda la Biblia es una verdad, lo que hay una verdad pasada y una verdad presente. Y la verdad presente sabemos que estamos en la gracia, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, cambiado el sacerdocio, también es cambiado el pacto, y un pacto con mejores promesas, dice así la Biblia, un pacto con mejores promesas. En Génesis, Dios da la promesa, o mejor dicho, a Abraham Dios le da la promesa de que de sus lomos saldrá una generación incontable como las estrellas. Se está viendo en los cristianos. Y después de esa promesa, que es la dispensación de la promesa, viene una ley. Y la ley viene a decirle al hombre que por sus propios esfuerzos es imposible que se salve. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, y la ley era el ayo, es decir, el instructor, el que llevaba a los niños a la escuela, el que los educaba, era el ayo que nos condujo a Cristo. Es decir, la ley nos lleva desde la promesa hasta el cumplidor de la promesa, que se llama Jesucristo. Y
el libro de Éxodo habla sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto, convirtiendo a Moisés en un prototipo del arquetipo. Prototipo es un símbolo, algo parecido, algo que simboliza a Cristo, que es el original, el que iba después a realizar o ser el verdadero libertador. Después Moisés, a la hora en el desierto, se convierte en la ley, y Josué se convierte en Cristo, que es quien introduce al pueblo en la tierra prometida. Todos sabemos que la tierra prometida es la vida eterna y que Cristo fue el que nos introdujo en ella. Le hago esta introducción para ponerlos en contexto, porque toda la Biblia del Antiguo Pacto que se predique tiene que pasar por la cruz de Cristo. Si no pasa por la cruz de Cristo, pues estás ignorando el sacrificio del Señor. Y le damos gracias a Dios por la prédica del viernes, Mavi. Y de verdad que muchas personas les gusta el mensaje cuando hay... a veces la gente aplaude mucho cuando alguien está alzando la voz y sin embargo lo que está diciendo, tú dices, bueno, no tiene lógica. Pero cuando es algo bíblico, fue un mensaje bibliocéntrico y cristocéntrico. Faltó la parte teocéntrica, pero es válido eso también, porque lo más importante fue ese bibliocéntrico y cristocéntrica. Y lo que viene ahí, lo que me motivó grandemente, y el Espíritu Santo me tocó, es la coordinación, el progreso del mensaje en cada parte, en su punto, en su lugar, y que todo termina en Cristo, que es nuestra roca, nuestra confianza, que en Él solamente estamos seguros. Le digo tremendo. Y es porque el Espíritu Santo está entronado en este lugar. No podemos hacer nada sin Él, no podemos hablar nada que sirva sin Él. Siempre me subo temblando a este lugar porque predicar la palabra de Dios es un gran compromiso. Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Aquí vienen para que los santos sean edificados y yo me convierto en el portavoz de Dios, no para hablar lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Si fuera por mí, yo hubiera traído otro mensaje hoy, pero el Señor, que es el dueño de la viña, quiere que sea este. Y sin Él no sé hacer nada que valga la pena. Sería una clase más, pero para el que toca los corazones y pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que usted pueda desarrollar esa palabra pragmáticamente, es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Éxodo 3, 13 al 15 dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo. Recuerde que Moisés puso 3 objeciones al Señor, porque él no quería ir. Él no quería hacerlo. Lamentablemente, en la viña del Señor, todo el que quiere no está preparado o no tiene llamado. Y todo el que no quiere y no se siente preparado es al que Dios llama, porque dice, ese es el instrumento para yo glorificarme, porque toda la gloria va a ser para mí. Ese cree que no sirve, que no vale, que no puede, pero yo me voy a manifestar y voy a hacer la obra. De ahí estuvimos muchos años huyéndole nosotros a esta responsabilidad, pero cuando Dios llama, hasta en una salsa ardiente te habla. Hay una clase para jóvenes, no sé si esta jovencita quiere ir. ¿Quieres ir a la clase para jóvenes? Sí, una mujer, condúcela hasta la clase para jóvenes. Te vas a sentir muy bien ahí. Gloria a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Lo que estaba queriendo Moisés ahí es que Dios le diga, bueno, el Dios que sana, o el Dios que liberta, o el Dios que prospera. ¿Por qué? Porque Moisés viene
adoctrinado de la cultura de Israel. Y en la cultura de Israel eran politeístas, que decir que creían en muchos dioses. Ellos tenían un Dios para la siembra, un Dios para la fertilidad, un Dios para todo. Incluso el río Nilo era un Dios para ellos. Y un Dios para la lluvia, etc. Y él pensaba que este Dios se iba a caracterizar con un nombre específico. Pero a Dios nadie lo puede meter en un molde. A Dios nadie lo puede meter en una caja. Porque Dios es soberano. Nosotros en esta iglesia predicamos a un Dios soberano, que hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y con quien Él quiera. Que nadie puede mandarlo a Él porque nadie le dio el primero, como dice la Biblia, para que después le pudiera seguir. Estábamos condenados a la muerte eterna, estábamos condenados al infierno, y por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su Hijo Jesucristo, nos tiene aquí glorificando su nombre y preparados para la vida eterna. Ese es el motivo, esa es la manera más tangible de estar agradecido completamente del Señor, sea cualquiera que sea la situación. Porque recuerde, por larga que sea la prueba, tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de obsolescencia. Quiere decir que, como alguien dijo, por larga que sea la noche, siempre la mañana le sorprende. Siempre le sorprende el día. Y esta vida, en comparación con la vida eterna, es efímera, bien corta. Quiere decir que las tribulaciones, las pruebas que hay en esta vida son incomparables para la gloria venidera que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Moisés esperando que Él le diga, bueno, yo soy el Dios de esto. Porque hay gente que tienen a Dios solamente para pedirle. Escuche bien, Señor, dame esto, Señor. Y lo único que oran a Dios es para pedirle. Y a veces para quejarse. Y esa no es la mentalidad de un hijo de Dios, de rey. Eso es religiosidad. Religión, pura religión. Cristo no vino a traer una religión. Esto se ha maquillado, se ha completamente malformado, debido a que ustedes saben que después que murieron todos los apóstoles, se fundó una iglesia llamada Católicos, Apostólicos y Romanos, que tergiversaron mucho la palabra de Dios, monopolizaron lo que era la religión. Pero después Dios usó un hombre llamado Martín Lutero, que vino y hizo una protesta en octubre, el 21 de octubre, y en lo cual salieron todas las iglesias protestantes. De ellas muchas siguen con mitad católico, mitad, pero en realidad nosotros, el mensaje que Dios quiere que se predique para que después venga el fin, Mateo 24, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. En el reino, el rey se llama Cristo, sentado en su trono inconmovible. Aleluya, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes. Somos reyes y sacerdotes y Señor de señores. Entonces ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Con esto, porque cuando Dios se aparece a Abraham y le suple el cordero y no tuvo que matar a su hijo, Abraham lo etiquetó con un nombre. Y ese nombre fue proveedor. Jehová es mi proveedor, Jehová Jireh. Cuando Dios sanó a alguien en el Antiguo Testamento, lo etiquetó con un nombre: Jehová Rafa, mi sanador. Cuando Dios trajo paz al pueblo, lo etiquetaron con un nombre: Jehová Shalom, Jehová es mi paz.
Pero aquí Dios dice su nombre en general, porque Dios cubre todas las cosas. Dios es un Dios más que suficiente para suplir todas las necesidades de su pueblo. Conjuga los 3 tiempos gramaticales del verbo ser, fue, es y será. Dios no tiene inicio ni tiene fin. Suplió, suple y suplirá. Quiere decir que Dios es más que suficiente. No necesitamos nada más que a Dios en Cristo Jesús. De ahí la Biblia dice en el Nuevo Testamento que en Cristo estamos completos. Ahora Él le dice, yo soy el que soy. ¿Qué quiso decir Él? Yo soy todo. Todo depende de mí. Todo. El Padre le ha delegado en Cristo todas las cosas. De ahí dice la Biblia que en Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Desde el segundo versículo de Génesis 1 dice, sea la luz. El Padre dice, sea la luz, y le da entrada a Cristo. Cristo después dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, que esa luz que entró en Génesis, después se manifestó y se hizo hombre y declaró, yo soy la luz del mundo. Ahora, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. La palabra de Dios está bendecida. Dar un fuerte aplauso. Quiero leer aquí también un texto auxiliar o de apoyo que está en Romanos 11, 33 al 36. El apóstol Pablo, con un lenguaje altisonante, una sabiduría increíble que solo puede venir de lo alto, dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus obras. Quiere decir que es tan profunda que nadie puede sondearla, que nadie puede llegar a ella. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Quiere decir que nadie puede comprender. Nadie puede comprender, nadie puede investigar a fondo la justicia de Dios, los juicios de Dios. Ni nadie puede, y es tan inescrutable que nadie puede entender a ciencia cierta los caminos de Dios. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice: ahora vemos por espejo oscuramente, pero después veremos cara a cara cómo hemos sido concebidos. Está hablando de la eternidad. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. De ahí hay tantas denominaciones, porque cada cual interpreta la Biblia a su manera. Hay muchos fundadores de denominaciones, o bueno, muchos teólogos, y de ahí fundaron muchas denominaciones, pero fue la manera en que ellos interpretaron la Biblia. Pero bueno, lo más importante es que el punto común, el denominador común es Cristo. Que estemos plantados sobre la roca de Cristo. Todo lo demás va a tener que ver para el galardón. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hay gente que le siguen a Dios como si ellos le hubieran dado a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú? Si ahí vemos a Job, el más impoluto de todos los orientales, un hombre sin mancha, y Dios permitió una prueba fuerte. Se estaba escribiendo la Biblia, y ahí lo que Dios quería era enseñarnos a nosotros en el siglo XXI que la fe inamovible puede traer recompensa y bendición.
Y también lo más fundamental que Dios le revela a Job ahí fue que Job describió la resurrección de Jesucristo. Cuando Dios dice, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, yo sé que ¿qué era lo que pasaba? Que el pariente más cercano debía redimirlo. Debería venir con dotes, con oro, y ayudarlo a salir de esa situación, prestarle. Y después él le devolvía. Pero Job, viéndose completamente desamparado, incluso los que lo estaban criticando, tres amigos que vinieron de lejos, porque para criticar tú no tienes que llamar a nadie, vienen de lejos, vienen solos. Y entonces Job, se me fue de la mente. Entonces, ahí, bueno, yo iba a decir algo primero, pero cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, pero él no dice, y al final me levantará del polvo, porque Job era el que estaba en el piso, estaba hecho tierra, estaba tirado con ceniza arriba. Él no dice, él me levantará del polvo, dice, y al final él se levantará del polvo. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Y el único que nos puede redimir de verdad se llama Jesucristo. Y de ahí, en el último capítulo, Job dice, de oídas, porque Job estaba buscando por una religión. Como hay gente que dice, ahí voy a la iglesia porque para ganarme la salvación. Ay, voy a la iglesia a diezmar porque si no Dios me parte una patita y no voy a tener para comer. Eso es por miedo, por condenación. Aquí se enseña que a Dios se le da por amor, todo. Por amor. ¿Qué mujer aquí? No digan, no hablen porque quizás pueda haber alguna. Tiene que hacer los deberes conyugales con su esposo. ¿Y saben a qué me refiero? Por temor, con miedo. No voy a cocinarle porque si no me va a golpear. Voy a darle un beso para no decir otra cosa porque si no me va a maltratar. Eso es amor. Todo tiene que ser por amor y así mismo Dios quiere que tú vengas por amor, no por apariencia. Por eso Cristo le dijo a los demás, aquellos fiscalizadores, fariseos y escribas, sepulcros emblanquecidos son. Porque por fuera está muy bonito, por fuera está muy blanquito, y por fuera aparentan una cosa, pero su corazón está podrido, putrifalto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que Dios quiere que usted haga sea por amor. Dios bendice al dador. Si usted viene a lo mejor el pastor lo agarra para no sé qué cosa y para aquello, para lo otro. Aquí, bueno, déjanos hablar porque todo el mundo, los que nos conocen saben quiénes somos y qué hacemos. Y Job ve a Cristo resucitado y de ahí es que después dice, de oídas te había oído. Job buscaba a Dios por condenación, a dejarse el holocausto por si mis hijos pecaron. Y voy a hacer aquello porque, ¿para qué? Para evitar un castigo. Pero cuando él ve a Cristo resucitado, esa visión, ¿qué es lo que pasa? Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Ahora te voy a buscar por amor y no por condenación. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces sigue así la Biblia. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de Cristo. Y usted puede observar que ahí cuando Juan tiene esa exuberante visión en el libro de Apocalipsis y Revelación, él no ve al Padre en ninguna parte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que ve a Dios, el Padre, muere inmediatamente. No hay hombre que vea a Dios y viva. Y ahí, pero oye, Moisés vio las espaldas. No, la espalda de Dios también. Nadie puede ver la espalda de Dios.
Era Cristo. Cristo es quien se manifestó en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová. Y después lo hace tangiblemente, vino, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque esto es un planeta diseñado para cuerpos con espíritu, mejor dicho, para espíritu con cuerpo. Entonces, como el hombre, la autoridad delegada que Dios le había dado de señorear sobre todas las cosas, se la dio al hombre y el hombre la perdió por un engaño, por andar en los 5 sentidos. Dios le dio libre albedrío o libre determinación, porque la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia. Se ha hecho muy famosa, pero no aparece en la Biblia. Pero bueno, le dio libre determinación a Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva con esa libre determinación? Pues pecaron. Y a partir de ahí es Dios buscando al hombre. Es Dios buscando a un Noé, es Dios buscando a un Abraham, es Dios buscando a un Moisés, es Cristo, Dios buscando a los discípulos. Ninguno de ustedes vino porque quiso. Ustedes están aquí porque Dios. Es Dios buscando al hombre. Aleluya. En el aposento alto, Cristo le dijo, vayan ahí al aposento alto y esperen, orando fervientemente. Pedro el versátil, Pedro el impulso, de mucho impulso, vamos a escoger el sucesor de él. ¿Quién le dijo a Pedro que hiciera eso? La Biblia habla de los aciertos y desaciertos de hombres, errores y virtudes. ¿Quién le dijo a Pedro que hiciera eso? No fue una orden de Cristo. ¿Quién le dijo a Pedro? Después que Cristo fue que escogió. A todos los escogió Cristo, a todos. Y el que se brindaba le decía, oye, los conejos tienen madriguera y las zorras también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y dijo, no, tranquilo, entonces vete tranquilo, Señor. Y a otro le decía, ven tú y sígame. No, padre, pero déjame ir a enterrar a mi padre primero. No, deja que los muertos entierren a su muerto. Ven y tú y sígame. Y pasa por frente a un banco de tributo y había un hombre llamado Leví, y nada más de pasar ahí, como pasó Elías por frente de Eliseo, le siguió. Tenemos que entender que esto es prerrogativa divina. Un muerto en delito y pecado no puede hacer nada por él mismo. El hombre buscaba a Dios de diferentes maneras, de diferentes vías. Aquí que hay gente que buscan a Dios hasta por una mazorca de maíz, detrás de con una tira colorada. Y cuando compramos la casa, ¿te acuerdas que lo que había en el garaje? Hubo que romper todo eso. Una cruz, una tira colorada con una mazorca de maíz y una herradura. Para que veas tanto se burla Satanás de la gente. Mira este bobo buscando, creyendo en una herradura. Y o delante de un ídolo ahí, que no habla, dice la Biblia, Salmo 115, pastora. ¿Tienen boca? ¿Tienen ojos? ¿Tienen manos? ¿Pies? ¿Boca? Eso es. Ahora, Satanás se esconde detrás de eso. Y eso es enemistad con Dios. Y hay bobos que se arrodillan delante de esa cosa. Es ahí que cuando se va a quemar una casa, ellos tienen que salvar a sus dioses, porque si no se queman también. Nuestro Dios es el que nos salva del fuego, aunque pase por el fuego. ¡Aleluya! Aunque pase por las aguas. Ese es el Dios que hemos venido a adorar en este día. En el Dios que hemos cifrado toda nuestra esperanza. Se llama Cristo. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces continuamos esta serie que nos ha llevado a profundidades de quién es nuestro Dios. Lógicamente, por mucho que tratemos de explicarlo, nos quedamos muy cortos. Pero ando. Pues hay quienes dicen, cuando yo diga, yo le voy a hacer una cantidad de preguntas. Yo tengo una lista. ¿Por qué permitió aquello? ¿Por qué permitió lo otro? ¿Por qué? Cuando llegue ahí se te va a olvidar todo, cuando veas una gloria tan grande. Y cuando salga de este cuerpecito que te hace cometer tantos errores, porque estamos en un mundo caído. Nuestro espíritu está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, esa es nuestra condición. Pero nuestro cuerpo está aquí lidiando con impases, con tentaciones, con pruebas.
Cuando lleguemos ahí veamos esa gloria tan grande, se te va a olvidar todo. Y cuando tú veas que tu mente no piensa la bobería que piensa ahora, discúlpeme si ofendo la inteligencia de alguien, pero me lo digo por mí. La bobería que a veces pensamos. Entonces vamos a continuar una serie que nos ha llevado a la profundidad de quién es nuestro Dios. En los primeros puntos vimos que Él es eterno. Dios no tiene principio, no tiene final. Ahora, la obra, ¿quién creó a Dios? Porque esa es la primera pregunta que hace todo el mundo. Porque con esta mentecita, ¿qué más tú puedes pensar? Como vimos que fuimos originados, que todo sale, que todo tiene una causa y tiene un efecto. Digo, bueno, a Dios tiene que haberle, Dios es Dios. Dios es Dios. Y se manifiesta a través de Cristo. Y Cristo vino hecho hombre, porque de qué manera tú vas a predicarle a las hormigas si tú no te conviertes en hormiga. Tienes que hablar como las hormigas, tienes que ser como las hormigas, tienes que comportarte como las hormigas. Para quitarle el derecho legal que el hombre le entregó a Satanás. Como el pecado entró por el primer Adán, salió después por el segundo Adán. Derecho legal. Dios es un caballero. Usted no sabe que Dios podía decir Satanás. Como lo lanzó del cielo y lo destituyó completamente. Ahora le puede decir Satanás. No, esto es derecho legal. El Señor es un caballero y lo ganó legalmente. He aquí cuando la tentación de Cristo, Satanás le dice: si tú me adorares, yo te daré todo esto que a mí se me fue entregado. ¿Quién se le entregó? Adán. Escrito está. Por eso es la manera, por eso aquí se predica la palabra de Dios. Aquí nadie viene a entretenerlo. Aquí nadie viene a hablar de motivación, aunque la motivación también es parte de nuestras emociones, pero lo fundamental es que la iglesia tiene que predicar de Cristo y sobre la palabra de Dios. Entonces, en los primeros puntos vimos que Él es eterno. Siempre ha existido y existirá. Existe y existirá. Yo soy el autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie. Y vimos también cómo es su exuberante santidad. Ese santo, santo, santo. Cuando la Biblia repite algo varias veces, no es irrelevante. Nos está diciendo algo muy grande. Santo, santo, santo. Que lo separa en su santidad de toda la creación. El Padre está separado completo de toda la creación. El mundo entero, la humanidad entera estaba separado de Dios debido al pecado. ¿De qué manera Dios rompe esa enemistad? A través de Cristo. Nos pone en Cristo. Dios nos mira como sus hijos porque estamos en el Hijo. ¿Estamos dónde? En el Hijo. Muchos textos bíblicos lo corroboran, pero te voy a mencionar este fácil, de manera que si alguno está en la iglesia, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, si alguno está en nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, cuando Dios nos mira a nosotros, tú te sacrificaste en una cruz. Tú puedes pedir en tu nombre, por tus méritos, nadie cualifica para eso. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Ahora, nos pone en Cristo, ese es el único método que Dios tenía para salvar la humanidad. Nos pone en Cristo, y ahora cuando Él nos ve o Satanás nos acusa, cuando Él mira para nosotros que lo que merecemos es la condenación, ¿qué es lo que pasa? Él ve a Cristo. Pero también Cristo permite la disciplina en nosotros, porque dice que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina para que nosotros no andemos como ovejas descarriadas. Y permite la disciplina. Y algunos dicen: oye, pero ¿por qué cometí este error? Y mira, y estoy viviendo así. Ya yo le pedí perdón a Dios. Porque toda mala decisión tiene sus consecuencias.
Usted se alimenta mal, ¿qué le puede pasar a su cuerpo? Toda mala decisión tiene su consecuencia. Y la Biblia, cuando en los 10 mandamientos Dios nos prohíbe algo, era cuidándonos a nosotros. De todo lo que la Biblia nos prohíbe, en el Antiguo Testamento era cuidándonos a nosotros. No adulterarás, que vas a estar haciendo una afinidad espiritual y emocional con otra persona. Y hay evidencias científicas de que suceden otras cosas anatómicamente. Que la familia se destruye, etc. Incluso no comerás animales, ciertos animales como el cangrejo, la langosta, etc. Porque eso trae colesterol. Pero Dios no iba a estar explicando la manera, tú traes colesterol, nadie lo iba a entender. Incluso cuando decía, cuando una mujer con su periodo se sienta en una silla, nadie puede sentarse ese día. ¿Por qué? Porque ustedes saben que antes las protecciones que había y la ropa que había no eran las más adecuadas, las más impermeables, en diferencia ahora. Y ustedes saben que la mujer en ese tiempo está expulsando desechos de su cuerpo. Ahora, explico todo esto para ser más entendible. Entonces dice, yo soy el autosuficiente, no depende de nadie. Y cuando dice santo, 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 es que Dios, y no está diciendo, no estoy hablando de la aureola en la cabeza, porque aquí dice, tiene que ser santo. Ni el mismo que dice, tiene que ser santo, de aquí arriba lo es. Respecto a ese significado que están dándole de santo, porque se cree que santo es impósito, y esto, si es que hasta en el pensamiento pecamos, con la mirada, con lo que oímos, estamos expuestos. Cristo lo dijo, habéis oído que todo el que se llega a otra mujer adultera, siendo casado. Yo digo, tan solo con mirar y codiciar en el corazón ya adulterar. ¿Qué está diciendo esto? Necesitamos de Cristo. La dependencia de Cristo. Sé propicio a mí, Señor. Sé propicio a mí. Como el publicano, que soy un pecador. Por eso Cristo le dijo, Pedro, no, tranquilo, no tengo que bañarte completo. Tan solo con lavarte los pies, porque el que está lavado solamente necesita quitarse el polvo del camino. Estamos lavados por la sangre de Cristo. Estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero hay polvo del camino diariamente. Es que dice la Biblia en el libro de Hebreos que la falta de fe es pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos hay? Porque en un momento determinado de nuestra vida nuestra fe ha fallado. Oímos cosas. ¿Cuántos le han predicado en esta semana a alguien? Estamos incumpliendo la gran comisión, la tarea más fundamental que tenemos, que es predicar el Evangelio. Entonces lo que necesitamos es, Padre, perdóname por este pecado, por aquello, por lo otro, ayúdame a ser mejor. Ayúdame a no cometer. Está sin batería. Gloria a Dios. Santo Dios. Gracias. Pero Dios mismo nos dio la clave. En Éxodo 3:15, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos. No es un nombre que se agota en un capítulo, es un nombre que sigue revelándose generación tras generación. Hoy avanzamos a dos verdades que quizás son las que sostienen al creyente en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Dios es amor. Cuando la Biblia dice que debemos ser santos, significa apartado para Dios. El significado de santo
según el griego koineo que fue escrito en la Biblia, es separado para Dios, que no somos del mundo, que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. Lógicamente, cuando tú eres separado para Dios, tratas de agradarle al Señor en todo. ¿No es así? Entonces hoy avanzaremos. Dios es amor y Dios es fiel. Dice la Biblia que Dios perdona nuestros pecados porque somos buenos. Dios perdona nuestros pecados porque Él es fiel y justo. Por nosotros, no a nosotros, no a la condición de nosotros, es por Él. Aleluya. Dios es amor y Dios es fiel, porque de nada serviría conocer a un Dios eterno y santo si Dios no se hubiera inclinado a amarnos. Y si no fuera fiel para cumplir cada palabra que ha hablado. Así que prepárense, dile a que está a tu lado, prepárate, abróchate el cinturón, que esta nave va a despegar. Dice, abróchate el cinturón, díselo ahí como si hubiera desayunado. Porque hoy el yo soy que ardía en la zarza va a arder también en sus corazones. Vamos a la palabra de Dios. Gracias. Y quiero la parte del desarrollo comenzarla como una declaración profética. Y la declaración es profética porque ahora se ha malinterpretado. Ya tú no oyes el evangelista tal, ahora el profeta tal. ¿Por qué? Porque esto de profeta te hace hablar cosas que no son bíblicas. Y toda profecía tiene que estar establecida en la palabra de Dios. Si alguien te dice, oye, pastor, apóstol, profeta, estoy teniendo problemas, conflictos con mi matrimonio, y te dice el Señor, sepárate de él. Dios no bendice lo que no establece. Si Él estableció en la palabra una cosa, no va a contradecirse después, en caso de adulterio o de fornicación. Porque si se separan, para Dios siguen casados. Sigues tú por allá y por acá, pero para Él siguen casados. Hay un pacto. Iglesia de Cristo, esta generación ha perdido el temor santo a Dios. Y cuando digo santo, digo reverente a Dios. Han hecho a Dios tan familiar, tan de bolsillo, que han olvidado el que Él es 3 veces santo. Yo lo he dicho muchas veces. Yo andaba con un amuleto, que gracias a Dios se me perdió un día. Un ojo de buey en una bolsita. No te ríes que tú también. Con un ajo atravesado con una filera, no me acuerdo ni de una tira roja. Y dice para ese es, te va a guiar. Y una oración en el otro bolsillo, ojos que del enemigo no te vean, y aquello no sé qué cosa. Se me perdió aquello. Pero después encontré al verdadero libertador, a Cristo, a quien hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Que no necesita ningún fetiche, ninguna imagen, está en todas partes, sabe todo, lo puede todo, y lo que Él permite es para nuestro bien, por malo que te parezca. En modo a los que aman a Dios, todas las cosas, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Cada cosa que Dios está permitiendo en tu vida para que cada día te parezca más a Cristo, para que seas conforme a la imagen de Cristo. Y muchos le huyen a la prueba, y muchos le huyen, como hablaba, y muchos esquivan a la prueba. Es el método que Dios usa para que seamos, no para que nos parezcamos, para que seamos conformes a la imagen de Cristo. Dios no es un genio de la lámpara, que aparece cuando lo necesitas y desaparece cuando no. Es Rey de Reyes y Señor del Señor. Dios está sentado en su trono inamovible.
lo adoran en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Juan lo vio y todo el mundo lo adora. Y toda rodilla se doblará cuando Él venga delante de Él. Él no necesita tu alabanza ni tu adoración. Dios está, su trono rodeado de alabanza y adoración. Quien lo necesitamos somos nosotros. Porque alabar a Dios y adorar a Dios, por eso es que cada día decimos que las alabanzas resalten el poder de Dios, lo que Dios ha hecho por su pueblo. No es de aquí para allá, es un agradecimiento a Dios en la alabanza, agradecimiento por su poder, por sus grandes hechos. Y la adoración, exaltar al que es grande, todopoderoso y está en su trono alto y sublime. Y Él manifiesta su poder en el culto es para Él, no es para el hombre. Entonces, los ángeles cubren su rostro cuando ven a Dios. Los ángeles se cubren el rostro delante de Dios. La visión que vio Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 6, dice que los querubines que tenían 6 alas, con 2 se cubrían los pies delante de Dios, como por vergüenza, como santidad. Y con 2 se cubrían el rostro para no verlo. Y con 2 volaban. ¡Ah! Entonces, los ángeles cubren su rostro delante de Él. Y muchos entran a su presencia sin reverencia. Algunos entran por ahí como si entraran al restaurante de la esquina. Tienes que considerar dónde tú estás entrando. Amén. Ahora sí te digo. No, pastor, pero Dios está en todas partes. Este es un lugar específico donde el cuerpo de Cristo se reúne para adorar al Señor y donde el Espíritu Santo es el director. Y donde esto no es una inventiva del hombre, el culto no es una inventiva del hombre. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia dice, venid, adorémoslo, postrémonos delante de su presencia. Más adelante, alabémoslo con pandero, con danza, con júbilo, porque hay religiosos por ahí. Ay, la danza no es de Dios. Ay, las luces no son de Dios. Ay, todo lo que hay aquí es para glorificar a Dios. Aquí no se baila, aquí no es una discoteca. Si la gente supiera el ministerio de danza, que Dios lo siga bendiciendo y la usando para su gloria. El trabajo que hay trasfondo, por eso Dios se manifiesta en público, porque buscan en los secretos. ¿Cuántos de aquí hacen ayuno a las 5 de la mañana? Amén. Se levantan todas una vez al mes a hacer un ayuno ahí donde dan una enseñanza. Las 14. Un ayuno aquí al mes en el templo donde tienen una enseñanza. Oraciones no solamente el grupo, sino la directiva. Estoy poniéndote un ejemplo de un ministerio de la iglesia, porque todos aquí hacen su función. Y la oración debe ser sin cesar. Amén. Porque tenemos que estar en armonía con el Rey de la obra. En contacto, somos diplomáticos y tenemos que estar en contacto con nuestro reino, con nuestro Dios. Y evangelizan, y esto y lo otro, y leen la palabra y ayunan. Entonces, muchos ni ayunan, muchos ni oran, no leen la palabra durante toda la Biblia, durante toda la semana, perdón. Y después llegan aquí en la carne completamente. Entonces están ahí medio, no mire para nadie. Medio mío, cuando pueden estar 2 horas o 3 en Netflix hasta las 3 de la mañana. Que eso es otra cosa. Usted tiene que venir el domingo aquí a la iglesia. Prepárase de antemano, sea proactivo. Valore dónde va, porque si le dicen ahora, usted va a ir a la Casa Blanca mañana, usted busca la mejor ropita, el mejor perfumito, los mejores zapatitos, y duerme para llegar tempranito ahí a la sala oval. Aquí estás entrando a encontrarte con el Rey del universo.
Ese no está 4 años, un periodo de 4 años y lo elige la gente. Está para siempre. Y es un Dios monoteísta. Todo viene de arriba hacia abajo, porque si no, nada existiera. Nos despertó, que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio la primera resurrección espiritual. Por eso podemos reconocer a Cristo. Porque todavía los espiritistas y los brujos dicen, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero la diferencia es Cristo. Y no solo decir, yo creo en Cristo, sino que tienes que creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Y confesarlo con tu boca. Gloria a Dios. Pero después expresarlo aquí prácticamente. Porque si no, Cristo te va a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me dice Señor, Señor, dueño, y no hace lo que yo te digo. Se lo dejo de tarea. Pero muchos entran. Muchos entran por ahí como si entraran a cualquier lugar. No es religiosidad, es con quién nos vamos a encontrar. Eso significa reverencia. Vamos a la casa del Señor, o mejor dicho, a la casa del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que Cristo es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Aquí nos reunimos con los hermanitos, con sus dificultades, con sus errores, pero tenemos que amar unos a otros, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Entiendes? Es con quien vas a pasar la eternidad, así que date desde aquí. Aleluya. Y a la vez, cuando todos nosotros al unísono estamos alabando a Dios y adorando al Padre, es el cuerpo de Cristo adorando al Padre. Aleluya, dale un fuerte aplauso, Señor. Muchos entran sin reverencia. ¿Qué dice la Biblia? Entrar por sus puertas con acción de qué? Deja el problema afuera, deja la situación afuera. Vas a encontrarte con el que todo problema puede resolver. Y el que está permitiendo el problema es para tu bien. Entra con acción de gracia. Y por sus atrios con alabanza. Es que ya no entramos al atrio, ahora entramos al lugar santísimo. ¡Aleluya! Dáselo fuerte al Señor. Esta mañana profetizo que el temor de Dios se establece aún más en esta casa. No un temor que aleja, sino un temor que purifica, que quita la tibieza, que enciende el altar, que su santidad nos sacude hoy y quita todo lo que estorba. ¿Sabe por qué Dios permite la prueba? Para zarandearlo, como dijo a Pedro. Cuando zarandeaban el maíz, todas las impurezas se iban. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios descendió sobre el Sinaí, ni siquiera un animal podía acercarse al monte sin morir. Escuche bien. Algunos toman por sentado servirle a Dios. A una carga, yo voy para allá, servirle al Señor. Es un privilegio, baby. Cuando lleguemos a su presencia, tú vas a ver que lo más valuable fue lo que hicimos para la obra del Señor. De ahí Cristo mismo dijo, trabajar no para la comida que perece, quiere decir la comida que va a la letrina, sino para la que tiene trascendencia eterna, connotación eterna. Cuando lleguemos allí, Dios no te va a decir, la casa que lograste, wow, te felicito, lo lograste, trabajaste duro. El matrimonio, los hijos. Yo dije, ¿dónde está el talento que te dije? Y el talento no significa que tenga que hacer mil cosas. A uno le dio Dios uno, a otro dos, a otro. Es multiplicar lo que Dios te dio. Trabajar arduamente en lo que Dios te dio. Dios te va a bendecir en lo que fuiste fiel que Él te mandó a hacer. No es lo que Él te mandó a hacer. Porque hay gente que se pone a hacer tantas cosas y no cumplen nada. Porque no tienen verdaderamente el llamado. Éxodo
19, 2 al 13 dice, y señalarás término, Dios hablando a Moisés, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y los utensilios del templo, solamente los levitas pueden tocarlo. Usa trató de agarrar, cuando David, de una manera inadecuada, estaba trasladando, el deseo fue correcto, pero no el método, trasladando el arca a Jerusalén, hubo un bache y el arca y Usa lo tocó y murió fulminante. Es decir, los levitas solo pueden tocar las cosas del altar. Y hoy Dios te da el privilegio a ti de servir en el altar, de dirigir. Es una irresponsabilidad grande alguien que vaya a dirigir aquí un culto que está suplantando al Espíritu Santo físicamente, porque quien va a dirigir es el Espíritu Santo a través de un cuerpo, y no haber ayunado durante la semana, y no haberse preparado durante la semana, y no haber hecho todo para que sea el Espíritu Santo quien lo haga, porque es el único que sabe hacer las cosas perfectas. Venir aquí en la carne, eso no le agrada al Señor. Trueno, relámpago, humo, montaña temblando. Ese era el antiguo pacto. Santidad que aterrorizaba, porque el pecado seguía sin cobertura. ¿Quién fue el que dio la cobertura al pecado? Cristo. Pero escuchen bien esto, porque lo profético viene ahora. Lo que en el Sinaí mataba, en el Calvario salva. La misma santidad de Dios que no podía tocarse sin morir, ahora nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que vivamos eternamente. ¿Vio la diferencia? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La santidad ya no te aparta. En Cristo la santidad te abraza. Aleluya. Dios es amor. El otro punto. Y ahí está el misterio más grande. Aquí es donde el corazón se quiebra. El Dios santo, el Dios trascendental, el yo soy, que no necesita nada de nosotros. No necesita tu dinero. Ahora, el dinero lo necesita la obra de Dios. Pero por ser instrumento para sostener la obra de Dios, Él le da semilla al que siembra. La obediencia trae bendición. Ahora se está criticando por ahí a una pastora en República Dominicana, que yo sé que hay errores y cosas, pero respecto a esto que voy a decir, lo que se está criticando, es un error. Que ella dijo, lo que tú no le dejas a Dios, el diablo te lo saca. Y eso es verdad. Eso es verdad. Lo que tú no siembres en la obra de Dios, le estás dando derecho legal al enemigo para que lo gastes en otra cosa. O se te rompe el carro, o un familiar se enferma. Y no es Dios castigándote. No es Dios castigándote. No lo es. Es Dios permitiendo la desobediencia trae consecuencias. Y la obediencia trae bendición. Porque, ya lo dije, Génesis es la base de toda la Biblia. El diezmo no se estableció en la ley. El diezmo se estableció en Génesis. Y el mayor le dio los diezmos. El menor le dio los diezmos al mayor. ¿Qué mayor había que Abraham en aquella época? Solamente Cristo, Melquisedec, que era una cristofanía. Todavía nosotros estamos entregando los diezmos a Melquisedec. Que la iglesia es el cuerpo y es la cabeza de Cristo.
Todo lo que se establece en Génesis son directrices para toda la vida. Aquí es donde el corazón se quiebra. El Dios santo y Dios trascendental, el yo soy, que no necesita nada de nosotros, decidió amarnos. No porque lo necesitaba a Él, no porque le faltara algo a Él, nos amó porque su naturaleza es amor. Dice la Biblia, Dios no tiene amor. Dios no tiene cosa. Dios tiene poder. Dios es poder. Dios tiene sabiduría. Dios es sabiduría. Dios tiene amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y no te voy a leer el otro. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aleluya. Imagínese tú un rey que no es todopoderoso, que no necesita de nadie, que viene en su coche, con su trono, y ve un mendigo tirado a la vera del camino, y se baja, y se arrodilla, y lo levanta, y lleva sus enfermedades, lo cubre, lo cuida, lo sana. ¿Merecía eso el mendigo? ¿Tenía que el rey hacer eso? De ninguna manera. Eso es una comparación pálida en comparación a lo que Dios hizo por nosotros. Esos amados hermanos y hermanas que están aquí es apenas una sombra pálida de lo que Dios hizo en la cruz. El Dios que no nos necesitaba decidió rescatarnos porque nos amó primero. Dice la Biblia, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús contó la historia de un pastor que dejó las 100 ovejas y fue a buscar, dejó las 90 ovejas y fue a buscar la una que estaba perdida hasta encontrarla. Lucas 15:4. Note bien, 99 ovejas seguras y aún así el corazón del pastor no descansa por causa de la una que falta. Así te ama Dios. No eres un número, no eres alguien más del populacho, no eres un número en una multitud. Aunque hubiere millones alabando a Dios esta mañana, si tú fueras el único perdido, Él dejaría todo el cielo para ir a buscarte. Levanta tu fe, porque este amor no es sentimentalismo barato. Es el mismo amor que Pablo describió como algo que sobrepasa todo entendimiento. Efesios 3:19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Santo es escogido para Dios, separado para Dios. Somos santos porque estamos en el santo. Con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dale un fuerte aplauso. No hay altura que lo alcance. No hay profundidad que lo agote. No hay pecado que lo apague. Si hoy siente que has fallado demasiado, que estás demasiado lejos, que ya gastaste todos tus recursos, que ya crees que gastaste todas tus oportunidades, profetizo sobre tu vida. Aleluya. Que el amor
de Dios no tiene fecha de caducidad. Amén. Romanos 8, 38 al 39 lo declara. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Créalo hoy. No lo analice, no lo dudes, recíbelo. Aleluya. Entre más conozcas a Dios, más lo vas a amar. Amén. Entre más conozcas a Dios verdadero, más vas a confiar en Él. Aleluya. No estás solo, no estás sola. Él está contigo en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo. Él te ama, sea quien sea, como sea. Él es el Dios que puede suplir todas tus necesidades. Nunca te dejará desamparado. Aunque en el mundo tengan aflicción, confíen. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Juan 10, 27 al 28. Cristo dijo: mis ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí de Dios? Amén. Mis ovejas oyen y yo las Aleluya. conozco y yo le doy vida momentánea, vida para ver si se portan bien. Y yo le doy vida eterna. Le doy vida eterna. No es que se la voy a dar, se la doy. De ahí la Biblia dice: estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto le levanta el campero teológico, religioso, cualquiera. Porque Satanás puede venir con mentiras. Ya, mira, tú ya estás deshecho, perdido. Dios no te va a perdonar. Dios ya te va a desechar. Mira lo que hiciste. No tienes perdón. Pero si tú te paras y le declaras la palabra y le dices: ah, Satanás, te equivocaste, porque Cristo dio su última gota de sangre por mí. Y si metió su mano en el infierno para rescatarme, lo va a hacer hoy, mañana y lo hará siempre, porque dice la Biblia: si 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levantaré. Que si pecáramos, abogados tendremos con Cristo Jesús. Aleluya. Que un corazón contrito y humillado no despreciará a él jamás. Que el hijo pródigo se perdió con la fortuna y fue a gastarla desprolijamente, pero nunca dejó de llamarse hijo, y el padre lo estaba esperando. Porque el que conoce a Dios, el que conoce el evangelio, sabe que no hay nada mejor y vuelve a él. ¿Alguien puede decir amén? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué tienes que entender? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ay, 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 ay. Dios es fiel. Ah, pastor, podemos pecar y hacer lo que da la gana. Allá tú, baby. Allá tú. Sufrirás la consecuencia. No porque Dios te castigue, sino porque no está fuera de la voluntad del Padre, está fuera del redil. ¿Qué pasa a una oveja fuera del redil? El frío, los lobos. No se lo aconsejo a nadie. No se lo aconsejo a nadie. Si Dios, si Cristo nos liberó del pecado,
huyamos del pecado. Dice la Biblia, porque Cristo murió por nuestro pecado. Ay, 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 ay. Porque eso que dicen, ay, salvos, siempre salvo, hagan lo que hagan, no importa. Eso no es gracia, eso es desgracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor es la que nos ayuda a no pecar. Y si falláramos en un momento de debilidad, la gracia nos sostiene y la gracia nos levanta. Amén. ¿Que hay que sufrir consecuencias? Bueno. Pero qué bueno es que seguimos en las manos del Señor. Lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, no comete el pecado. Lo que es nacido de Dios, lo que viene de Dios, no practica el pecado. No es lo mismo practicarlo que caer por un momento de debilidad. Dios es fiel, su carácter no cambia. En un mundo tan cambiante donde todo se derrumba, donde las promesas humanas se rompen, donde los amigos traicionan y los líderes fallan, hay una cantidad de líderes políticos corruptos de izquierda. La Escritura declara: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y Malaquías añade: porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Esto es lo que sostiene al creyente en la tormenta. No es que las circunstancias no cambian, cambian constantemente. Es que Dios no cambia en medio de las circunstancias. Es como un mar embravecido o un mar. Las olas del mar fluctúan constantemente. Hoy tranquilas, mañana furiosas. Pasado, imposible de navegar. Pero el faro que está a la costa del mar no se mueve, no cambia. Sigue iluminando noche tras noche para guiar a las naves. Aleluya. Tu vida es como el mar, cambiante, impredecible. Pero Dios es como el faro que nunca se mueve de lugar. Ponte de pie, amada iglesia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando la Biblia dice: este es el día que ha hecho Jehová, no está hablando de un día específico, no está hablando del sábado, no está hablando del domingo, de ninguna manera. Ya Dios no nos manda a guardar un día literal. Dios nos manda a guardar el Señor del día, nuestro sábado perfecto, que es Cristo, y se guarda todos los días. Este es el día que ha hecho Jehová. Mañana lees la Biblia otra vez y te va a decir: este es el día que ha hecho Jehová. Pasado mañana lees la Biblia otra vez y este es el día que ha hecho Jehová. Cada día lo ha hecho Dios para que lo disfrutemos y glorifiquemos su nombre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Jeremías escribió este libro en medio de las cenizas de Jerusalén, destruida, con la ciudad en ruina y el pueblo en cautiverio en Babilonia. Y en medio de ese desastre total, no encontró una excusa para dudar de Dios, sino que declaró, Lamentaciones 3, 22, 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Porque a veces estamos en una prueba.
A veces estamos en una impasse de la vida y le echamos la culpa a todo el mundo. Ay, es por el gobierno. Esa gente que dice, ay, imposible obtener papeles con esta administración. ¿En qué Dios tú estás confiando? ¿El Dios del imposible? Entre más difícil sea la cosa, más fácil es para Él, porque toda la gloria va a ser para Él. Pues estás confiando en el hombre. Hay gente que cuando están pasando una prueba le echan la culpa hasta la iglesia, a los pastores. Hay gente que no diezma. Ay, yo no sé, esta situación tan difícil que te ves, si yo amo a Dios. Amas a Dios pero no lo obedeces. ¿Qué culpa tienen los pastores? ¿Qué culpa tienen de tus decisiones incorrectas? O que Dios tenga un trabajo contigo especial, que quiere que tu fe aumente, que tenga la mirada puesta en Cristo, y Dios permite esas pruebas. Sí, porque hay gente que Satanás le quiere tener una iglesia ahí, una iglesia donde no, déjala ahí en esa iglesia, que siga. De todas maneras eso no pinta, ni tiñe, ni da color. Déjala ahí tranquilita, entretenido. Porque a Satanás no le molesta que tú vayas a la iglesia, a Satanás le molesta que tú estés en una iglesia donde seas transformado, donde puedas servir al Señor como debe ser. ¿Y qué necesitas ahí? Prueba. ¿Para qué es la prueba? Para que seas purificada como el oro. Y Dios quiere que seas como el oro. ¿Qué quieres seguir así? En bruto. Que nadie puede disfrutar de tu belleza. Jeremías dijo esto sobre la ruina de Jerusalén. Y no halló excusa para condenar a Dios. Job, la prueba más terrible que puede vivir un ser humano. Perdió todo menos la vieja. No halló un solo motivo para condenar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre alabado. Es fácil decirlo. Fácil decirlo. Iglesia, decreto sobre esta congregación. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Que la fidelidad de Dios no ha terminado contigo. Lo que Él prometió en el pasado lo cumplirá. Hayan pasado años, Josué al final de su vida pudo testificar. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Ese mismo Dios fiel te está diciendo hoy: lo que prometí sobre tu familia se cumplirá. Lo que prometí sobre tu sanidad se cumplirá. Lo que prometí sobre tu ministerio, tu matrimonio, tus hijos, se cumplirá. Su fidelidad no depende de tu fuerza, depende de su carácter, y su carácter jamás falla. Aquí está la revelación más gloriosa de todo. Este Dios trascendente, santo, eterno y fiel, no se quedó escondido en las alturas, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y cuando los fariseos y los fiscalizadores trataron de atraparla con preguntas, trampas, Jesús no titubeó y dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Aleluya! Juan 8:58. ¿Quién tú eres para decir eso? Antes que vuestro padre Abraham fuese, yo soy. Decirle eso a un judío, cuando ellos ni dicen yo soy esto, no, ellos dicen esto soy yo. Porque saben que el nombre de Dios es yo soy. Y Él dijo: yo soy. Antes que Abraham fuese,
el mismo Dios se le apareció en una zarza ardiendo. Voy a repartir los elementos. A Moisés fue el mismo Dios que se presentó a la humanidad en una cruz y derramó hasta su última gota de sangre para que hoy pudiéramos ser libres de toda condenación, de todo pecado. Él clavó el decreto que Satanás tenía para nosotros en la cruz y exhibió públicamente a los demonios y a los principados, echándolos por tierra y moliéndolos como polvo para darnos la vida eterna. Aleluya. Escuchen esto, el eco, escuchen este eco, el mismo yo soy que ardía en la zarza en el desierto. Se dejó colgar en un madero. El Dios inalcanzable se hizo alcanzable en Cristo. El Dios que no necesitaba nada cargó en su cuerpo el dolor, la enfermedad. Por sus llagas somos nosotros curados. Cargó la maldición. Aleluya. Para que nosotros seamos libres de esa maldición. Ya hoy puedes conocerlo, no como un concepto lejano, Gloria a Dios. no como un argumento teórico, no como una interpretación filosófica. Hoy lo puedes conocer al Padre a través del Hijo. El Padre y yo, uno somos. Así que la pregunta no es solamente quién es Dios. La pregunta es, ¿ya lo conoces? Porque hay una diferencia enorme entre saber datos sobre Dios y tener una relación viva con Él a través de Jesucristo. Sabemos de Dios por la teología, por la Biblia, pero la evidencia de que el Espíritu Santo nos selló y está con nosotros, esa relación íntima, no tiene precio. Alguien puede venir aquí con una caja, con un pequeño sarcófago y decir, Gloria a Dios. estos son los huesos de Cristo. Y yo le voy a decir, no lo creo. Eso es mentira. Porque el Dios que yo conozco resucitó. Él no está en una tumba. Él está a la diestra del Padre. ¿Y cómo tú lo sabes? Lo dice la Biblia y lo dice mi corazón. ¿De dónde me sacó? ¿Quién era yo antes y quién soy yo? Él me sacó de la luz, Él me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Me ha hecho nueva criatura. Si hoy tu corazón está sediento y has vivido corriendo detrás de fuentes que se secan, ven a la fuente que nunca se agota. El yo soy te está llamando por tu nombre esta mañana. ¿Le responderás? Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le doy gracias a Dios porque termino esta parte de la serie para entrar en el próximo nivel. Dios mediante. Cristo lo declaró 7 veces en el libro de Juan. La declaración yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan revela la identidad divina y su obra redentora. Yo soy el pan de vida. Muchos están cayéndole atrás del pan que sacia el hambre de su cuerpo. Cristo te da el pan que sacia la sed de tu alma. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Estamos en el árbol de la vida. No estamos como la gente del mundo en el árbol del bien, de la ciencia, del bien y del mal. Estamos en el árbol de la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Que el Señor sea exaltado hoy, mañana, siempre. Dale, bueno, no puedes aplaudirle porque tiene la copa, pero dale una alabanza. Di amén. Cristo es grande y poderoso. Fíjate bien. En sentido figurado digo grande, porque es un adjetivo muy diminuto, grande, para caracterizar al que lo es todo. Yo soy, dijo Cristo. No podemos vivir sin Él. Aleluya. Nada podemos hacer sin Él. Estamos en Él vivimos. Ven acá, César, ven acá, ven acá.